identidad con Jesús como Mesías era nulo. ¿Por qué? Fíjense, primer punto, creo con fe completa que el Creador creó y dirige el mundo. Él únicamente hizo, hace y hará todos los hechos. Ahí no hay problema. Bien, todo lo que explicamos. 2. Que el Creador, alabado su nombre, no es corporal, no lo alcanzan las influencias corporales y nada puede compararse a él. Bien, Dios, el Dios cristiano, tampoco es corporal, no tiene cuerpo, no ocupa lugar en tiempo y espacio. Pero viene 3, que el Creador no posee cuerpo ni forma alguna. Ahí es donde hacía agua toda posibilidad de echarla con el cristianismo. ¿Por qué? Porque en el judaísmo era imposible conceptualizar o pensar que Dios podía hacerse cuerpo, o sea, ocupar lugar y espacio. Por lo tanto, acá es donde está el quiebre con la doctrina cristiana, que ya tenía 12 siglos, con muchos concilios encima, con muchos problemas encima, y con guerras santas también encima. O sea que ya ahí hay problemas. Después lo que viene, no hay cuestionamiento. Porque fíjense el punto 12, creo que el Mesías vendrá, y aunque se demore, esperamos cada día su llegada. Bueno, ¿el Mesías va a venir, sí o no? Sí. Creo en la resurrección de la carne, creo en la vida eterna, bien, pero el punto que más tiene relación en el quiebre del diálogo judeo-cristiano, ya de la etapa medieval, es el punto 3, la corporización de Dios. Ahí vino el problema entre la doctrina, digamos, judía y la doctrina cristiana. Yo esto lo anexé justamente porque de alguna manera sirve para decir, bueno, pero ¿y por qué no creen? ¿Por qué no creyeron? Y no, bueno, porque hay un principio. Así como en la iglesia tenemos un principio, en otras religiones, en otras concepciones espirituales también tienen principios. Y es así, imagínense, es como cuando uno se va a casar, ¿no? Viene con toda la carga y la herencia de su familia y choca literalmente contra una pared con otra persona que tiene otras tradiciones y otra familia capaz. Y empieza el diálogo, que tire y afloje. Imagínense un matrimonio mixto, que hay muchísimos hoy día, judíos y cristianos. Entonces viene la chica con toda la cara cristiana y viene el pibe con toda la cara judía más su madre. ¿No? A su madre. Entonces, no sabe lo que es peor, si la carga judía o la madre. Y entonces viene el diálogo. Pero, aunque no lo digan, está implícito estas cosas. Entonces, el cristiano ve eso y se siente identificado. El judío ve eso y siente rechazo. Pero no por una cuestión de bronca, sino por una cuestión de enseñanza. Es así, ¿no? Básicamente. Bueno, ¿quién no tenía esto? A ver, lo repartimos acá. Ale, ¿me ayudas a repartir ahí? La gente levanta la mano y vamos repartiendo. Bueno, levante la mano hacia el Esto como una forma de introducción, porque ahora vamos a empezar después con el tema de lo que es hoy día, que es el Islam, que también someramente vamos a hacer un acercamiento, pero por lo menos para que tengamos una idea de esto, ¿no? Bueno, ¿quedó alguna pregunta pendiente del judaísmo? ¿O alguna que quieran hacer ahora en este momento? ¿O callan para siempre? Qué feo, ¿no? Callan para siempre. Y se casan. Bueno, ¿alguna pregunta en serio que quieran hacer sobre el judaísmo, sobre Israel actual? No sé. ¿Algo? De a uno, por favor. Bueno, el significado justamente del tema terminando el pregunta. La menorá. La menorá, o candelabro de 7 brazos, tiene mucha simbología. El 7 en la tradición judía, como la cristiana también, ustedes leen el libro de Apocalipsis, van a ver una cuestión apocalíptica judía plena, ¿no? El 7, los 7 espíritus de Dios, enviados a la tierra, en los 7 días de la creación. El 7 es una representación de la perfección divina, la perfección de Dios. Las 7 luces representan esos 7 espíritus de Dios, que en el cristianismo también se traducen como los 7 dones del Espíritu Santo. Bien, pero en el judaísmo estas 7 lámparas
cada una individual alimentada por una central que viene de abajo, representa justamente la perfección de Dios. El candelabro de 7 brazos. Y son brazos, porque también tiene una representación, una alegoría al árbol de la vida, que está en Génesis. Vieron que el árbol de la vida es diferente del árbol de la ciencia del bien y del mal. Acá hay más fotocopias, que es diferente del árbol del bien y del mal. Vieron que aparece en Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Hay gente que toma el libro de Génesis como una alegoría. Hay gente que lo toma literal. Hay gente que lo toma como un mito. Y hay gente que lo toma como algo simbólico. O sea, eso según la interpretación teológica. Como no es un curso de teología, yo no me meto a explicar eso. Pero está bueno también. Pero el día que hagamos un curso de teología bíblica sobre el Antiguo Testamento o sobre el Génesis, lo explicamos. A ver, el diluvio existió o no existió, ¿cómo fue? Adán, ¿existió o no existió? Eva, ¿existió o no existió? ¿Se entiende? Dios creó un hombre o creó dos personas distintas. Cuando dice varón y hembra lo creó. Y después dice Génesis 1:26, a imagen de Dios los creó. ¿Cómo? ¿Lo creó o los creó? Entonces, esa división que se hace con el hebreo, ¿no? Me marca a mí que quizás fue un solo ser, del cual surgen dos otros seres más, y ahí es cuando encuentra la pareja, ese ser que se sentía solo, porque vieron que Adán se sentía solo, ¿no? Después quiso estar solo, pero se sentía solo y dijo, todos tienen pareja y yo no. ¿Vieron? Bueno, mira el problema entonces ahí. Y Dios resolvió, dice Génesis. Entonces, Génesis 1:1 hasta el 11:27, muchos lo toman como un mito, muchos lo toman como algo alegórico y algunos lo toman literal. Porque ya en el capítulo 12 aparece Abraham. Abraham es histórico. Entonces, es la prehistoria bíblica, como hablamos. ¿Sí? Pero bueno, el candelabro representa justamente esa perfección de Dios. El de 8 brazos, con uno más que prende a todos los demás, en total son 9 brazos, representaba el milagro de que había aceite después de la invasión macabea, de la invasión helénica y que los macabeos rechazaron. Quedó aceite para un día y duró 8 días en el templo de Jerusalén. Entonces se celebra la fiesta de Hanukkah, la fiesta de las luces, literalmente fiesta de luces, que aparece en el Evangelio de Juan. Creo que el capítulo 8, cuando dice que Jesús estaba en la fiesta de las luminarias. Jesús fue a Jerusalén a festejar Hanukkah, como cualquier judío. Pero, ¿qué dijo? Yo soy la luz verdadera. ¿Se entiende? Esa idea de Jesús de recoger el guante y lanzar una idea nueva. Ya muy bueno eso. Que también se puede ver en el Evangelio de Juan. Te hago una pregunta. ¿Por qué los toros en las ceremonias judías las sacan solamente una vez al año cuando hacen justamente la Pascua? Y cuando hacen las ceremonias, ¿sí? Leen, no como el caso de los católicos que vemos Antiguo y Nuevo Testamento, sino que o leen una parte de la Torah o hacen una reflexión que ellos creen que puede ser una reflexión pertinente a valores o cosas positivas para esa comunidad. Exacto, el tema es así, cuando la cara su nombre, Graciela habla de las Torot. Las Torot son los libros grandes de la Torá. Torot es el plural. Los grandes pergaminos que están guardados, que si uno los extiende como una alfombra, tienen hasta 50 metros de largo. No están escritos por un escriba, por eso es lo mismo más o menos. Se saca sobre todo el Simchat Torah, que es la fiesta de la Torá, para cambiar el rollo. Y la lectura que se hace tiene que ver con lo que se llama Parashat HaShavua, que es la porción de lectura de la ley de la semana. Entonces, en todo el año se divide el Pentateuco en 50 porciones, como también se dividen los profetas y los salmos. Cosa de que en un año me leo todo. Exacto, sí. En un año me leo todo y entonces al finalizar ese año celebro. Ahí es cuando también se saca la Torá. La reflexión tiene que ver con la comunidad. Digamos, es como la homilía. En la homilía el sacerdote no puede bajar a Santo Tomás de Aquino, a San Agustín, San Anselmo, bajar y tirar ahí 15 minutos porque no resistimos. Entonces,
la idea cuál es, sacar la práctica, ¿no? Hacer un midrash. Midrash, en hebreo, es lo que se llama en la teología cristiana la exégesis, que viene del griego exegenomai, que quiere decir sacar de la raíz y mostrarlo. Entonces el rabino, ¿qué hace? Saca lo más importante, que tiene que ver con los valores, con la vida cotidiana, y eso es lo que presenta a la gente. El que quiere seguir después sigue estudiando, pero el midrash básico se hace en esa homilía, digamos, del rabino. Bien, bueno, no, de nada. Una pregunta más y ahora le pido al padre Claudio que venga a hacer ayuda acá con esto y arrancamos. Una pregunta, sí. Bien. Si usted quiere, le consigo. No. A ver, acá la señora pregunta por qué las mujeres ortodoxas se rapan. Y la explicación básica es sencilla: es que el pelo Medio Oriente, por lo menos en la cultura judía, podía ser un instrumento de tentación para el hombre. Y el hecho de raparse indica que no quiero ostentar algo natural. Entonces se cubre la cabeza. Algunas se rapan más, otras menos, pero por lo menos es una forma de expresar que están cumpliendo con la mitzvah, que es la ley, en ese caso. Una ordenanza. No lo hacen las conservadoras, no lo hacen las reformistas, pero sí los ortodoxos. Como los ortodoxos también se visten a veces con ropas medievales. En Jerusalén uno los ve, y acá también. Y esas ropas son medievales para no justamente adentrarse en la modernidad con respecto al vestido. ¿Por qué? Porque el tema del hilo también es importante. En Levítico está especificado qué tipo de hilos se pueden mezclar y qué tipo de hilos no se pueden mezclar. Entonces, cuando viene Yom Kippur, por ejemplo, hay que vestirse de blanco, porque el blanco representa la pureza. No hay que usar zapatos de cuero, ni cinturón de cuero, ni nada de cuero, porque representa la muerte del animal, representa sangre derramada. Entonces, todo eso es muy simbólico y tiende a ver por qué se usa el alba en el altar. ¿Qué color es? Blanca, y es de una sola costura, básicamente es de una sola costura, como la túnica de Jesús. Porque eso representa esta palabrita de indivisibilidad. O sea que no es dividido, es entero. Entonces todo es simbólico, porque si una persona se viste con esa ropa entera, representa que es leal a Dios, porque su corazón no está dividido. Entonces es una cuestión que parte de la génesis, digamos, ritual, ¿no? En el templo el ritual era muy... Imagínense que si lee, tómese el tiempo cuando quiera de leer el libro de Levítico. El libro de Levítico tiene explicaciones que tenían que saber de memoria los sacerdotes, los Kohanim, los sacerdotes. Y los levitas, si conocen a alguno que se llama el apellido Leví, ese es porque mantuvo el apellido de la descendencia y tiene relación con el sacerdocio, la familia, aunque no lo sea, aunque no sea rabino. ¿Bien? Entonces, había prescripciones de cumplir, no es así nomás. Es como yo puedo decir, a ver, ¿puede celebrar misa de sacerdote así nomás? No. Entonces, lo mismo es en el Islam, lo mismo es en el judaísmo, es una serie de rituales que ayudan a conceptualizar la cosa. No significa que esté pecando si se equivoca en algo, pero tiene que mantener la forma. Eso sí tiene que hacerlo, ¿no? Pero por eso, bueno, uno va a Israel y no va a ver a todas las mujeres así, porque en Israel se vive como en Europa. La minoría, el 5% es ortodoxo nada más. Pero Israel es un país, como si no fuera Francia, igual, como Estados Unidos. Pero bueno, la minoría ortodoxa está como acá, ¿no? Bien. Bueno, Padre Claudio está ahí presente, le acompaña. Le vamos a pedir al Padre que nos introduzca con una oración, nos ponga en situación. Buenas noches. Con gran alegría vamos a compartir este segundo encuentro de religiones comparadas. La verdad es que pensando en la manera como venimos y este calendario, tantas cosas para abordar, estamos pensando en agregar algún otro encuentro también, ¿no? Porque la semana pasada recogíamos inquietudes. Por ejemplo, vamos a poner acá el amigo. Así bajamos. Por ejemplo, recogíamos que estaría bueno ver distintas iglesias cristianas, católicas. O sea que ahí lo que difiere solamente es el rito. Armenio, ortodoxo,
ortodoxo, ¿no? Ruso. Ya ese sería todo su encuentro, ¿no? Así que bueno, le vamos a ir contando igual. Lo mismo que con el tema de las sectas. Si uno se mete en todas las sectas, la idea es dar sectas contemporáneas. Queremos meterle además, como hacemos en esta doble línea histórica y doctrinal, para el tema de la secta, la línea de cómo trabajan en cuanto a la psicología en las sectas. En eso seguramente nos va a estar acompañando un psicólogo. Lo mismo que con el tema sectas, estamos pidiendo también que venga un especialista en sectas. Así que bueno, también esto genera como un montón de cosas atrás, ¿no? Que se la vamos compartiendo. Por ejemplo, una cosa que también pensamos, que bueno, un poco también tiene que salir de acá, ¿por qué no ir a visitar una mezquita? ¿Por qué no ir a visitar juntos una sinagoga? Entonces, bueno, todas estas cosas que en el recreo, en el room, un poco ahí en el pasillo, lo charlamos con los chicos de la pastoral y recogemos un poco también comentarios, si les parece. Nosotros hicimos copia del material en papel y también lo queremos mandar por mail. Va a haber una hoja también circulando, como hicimos la semana pasada, hace 15 días. Así que bueno, un gustazo compartir este espacio con Martín. También se va a sumar en un rato el padre Raúl y una reunión, así que suma después de un compromiso que tiene. Y bueno, invocamos a nuestro Dios, que es Trino, que al mismo tiempo es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Justo daba esta clase esta semana a los chicos, por eso insistía también que Dios, que es comunidad. Por eso que rezamos diciendo: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, ahora y en el principio, ahora y siempre, por los siglos de siglos. Amén. En este encuentro, la idea es ver el Islam. Martín. Bueno, gracias, Padre. Bueno, si no hay ninguna pregunta más sobre el judaísmo, si no, agarrá, no hay problema. Total, hablamos entre primos ahí. Cerquita, en realidad, realmente, ¿no? Ahora igual empezamos, pero estamos 5 minutos con esto. Cuando uno ve esto de las religiones, está bueno lo que dice acá al principio, que colocamos, ¿no? La Iglesia Católica nada rechaza de lo que en otras religiones hay de verdadero y santo. ¿Bien? Cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente, dice que Dios le dijo: quítate las sandalias. Y nosotros encontramos que para entrar a una mezquita hay que quitarse el calzado. Y lo dejan ahí, todo tirado, nadie toca nada, porque cada uno sabe cuál es el de él, nadie se agarra el que no es de él. E ingresan así como con lo justo de ropa para poder adorar a Dios, ¿no? Por lo cual yo no puedo tomar y decir no, porque el Islam y los musulmanes y las propagandas que se hacen, porque encuentro que en cuestiones prácticas, sencillas y pequeñas, hay mucha similitud en todos hay mucha similitud. Hay un hilo conductor en todo. ¿Recuerdan acá? No hice acá la B, que dice, ¿se acuerdan la letra B hebrea que planteé la eternidad y el inicio de la historia? Y que esta letra B, con la que empieza el Génesis, la palabra Bereshit, que quiere decir en el comienzo, en el principio del crear, marca que a partir de esta instancia primaria, histórica, lineal que nosotros vivimos, todos estamos incorporados a un mismo cuerpo o a una misma comunidad. Por eso dice Romanos, el capítulo 16, cuando San Pablo fue a ver a los griegos, ¿no? Y le dice: en todo veo que sois muy religiosos, y también veo que tienen un altar dedicado a Dios no conocido, ¿no? Y cita palabras de Epícteto, el poeta griego, cuando dice que de una misma sangre Dios hizo todo el linaje humano. ¿Bien? Entonces, si yo tomo eso y tomo Génesis 12, 15 y 17, cuando el Dios Todopoderoso, el Dios de los padres, se le aparece a Abraham y le dice: esa va a ser tu descendencia, así como la arena y las estrellas del mar, yo no puedo decir en forma sectaria: lo mío es verdadero, lo tuyo no lo es. ¿Por qué? Porque la Iglesia reconoce todo lo que sea santo y verdadero que haya en otros cultos y en otras liturgias.
y en otras teologías. ¿Bien? Entonces, esta estructura piramidal para llegar al mismo Dios, en realidad nos beneficia a todos, y por eso las charlas, por eso los encuentros, y por eso hacer comunidad de esta manera, porque todos estamos involucrados en esta misma nave, ¿no? El país, nuestro país, la Argentina, la construimos entre todos, entre judíos, árabes musulmanes, árabes católicos, cristianos de cualquier confesión, ortodoxa, católica, católica oriental, protestante, y también budistas, hindúes, y todos los que estamos acá en la misma bolsa, ¿no? Entonces, esto de ser un país que sea como un crisol de razas, entre comillas razas, porque raza sobre la humana, nos beneficia en tanto reconozcamos humildemente al otro, y nos hace mal en tanto no lo hagamos. Si yo no reconozco humildemente que todos son parte de mí, vamos mal, porque ahí hago una cerca y me separo. Dice el prefacio del contrato social de Rousseau, contractualista francés, dice: en el momento que en la historia un hombre cercó un pedazo de tierra y dijo que eso era de él, y todos le creyeron, nació la propiedad privada y nacieron las guerras y todo lo que vino. Entonces, ahí está el problema, cuando yo, en vez de extender un puente, me cierro. ¿Sí? No quiero hacer la comparación con los castres para que no sea político. Bueno, vamos a leer un poquito. Acá yo tengo el Vaticano II, documentos conciliares. Quiero leer una sola cosita y ya empezamos con la historia. Dice así. A ver, la religión del Islam, propiamente dicho. Ustedes saben que en la época del concilio fue una época fuerte. Yo justamente estoy leyendo ahora un libro de Thomas Merton, ¿no? Un ermitaño norteamericano. ¿Alguno lo leyó? Thomas Merton. Bueno, lean a Thomas Merton, Diario de un ermitaño, el diario del año 64 y 65 de su vida. Thomas Merton después muere en el 68 en un viaje peregrinando a Tailandia. Pero este ermitaño, uno dice, bueno, es un ermitaño, vive metido en la cueva. No, el tipo estaba al tanto de todo y sin internet. ¿Bien? Y él, en esa época del Concilio Vaticano II, plantea esta necesidad de crear puentes con las otras religiones, ¿no? La época nosotros somos todos postconciliares, por lo menos, no voy a preguntar los años, pero digo, somos postconciliares ahora, ¿no? Pero aún así, no ha cambiado la mente de muchas personas, ¿no? Y entonces hay que tener en cuenta que vivimos en una época histórica nueva, diferente, que la iglesia nunca vivió. Porque ahora vamos a hacer una comparación con la iglesia en el año 1000. ¿Cómo era la iglesia hace 1000 años? Nada que ver. Entonces vamos a ver, ¿estaba bien, estaba mal, correspondía a un tiempo histórico o no? Bueno, ahora lo vamos a estudiar. Dice acá el Concilio Vaticano II, la declaración Nostra Aetate, sobre las relaciones de la iglesia con las religiones no cristianas. ¿Bien? La iglesia mira también con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios viviente y subsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Acá cita palabras de San Gregorio, que le está escribiendo justamente a los musulmanes en una carta. Creemos que habló a los hombres, a cuyos ocultos designios procuran someterse con todo el alma, como se sometió a Dios Abraham, a quien la fe islámica mira con complacencia. Veneran a Jesús como profeta, aunque no lo reconocen como Dios. En el Islam hay 144.000 profetas aproximadamente, como dijo. Honran a María, su madre virginal, y a veces también la invocan devotamente. Esperan además el día del juicio, cuando Dios remunerará a todos los hombres resucitados. Por tanto, aprecian la vida moral y honran a Dios sobre todo con la oración, las limosnas y el ayuno. Después el padre Raúl nos va a hablar de los pilares de la fe islámica, y acá hay 3. Si en el transcurso de los siglos surgieron no pocas desavenencias y enemistades entre cristianos y musulmanes, el Sagrado Concilio exhorta a todos a que, olvidando lo pasado, procuren sinceramente una mutua comprensión, defiendan y promuevan unidos la justicia social, los bienes morales, la paz y la libertad para todos los hombres. Esto, por lo menos, lo que el Papa nos da a entender a partir del Concilio Vaticano. Hay valores, hay principios que son inherentes a todo ser humano, porque todos venimos de una misma sangre, básicamente. Vieron que acá
El punto de partida, hay dos puntos de partida para meternos en la historia del Islam. Bien, primero, la palabra Islam quiere decir sumisión. Sumisión a qué? Al Dios Todopoderoso. En el Islam no existe mediador. No existe una persona como tenemos el sacerdote, in persona Christi en el altar. No, no existe mediador. El sacerdote, el imán árabe, el sacerdote árabe, no es mediador. Es un comunicador de la fe. Uno que explica, pero no es mediador. No es una persona que va a ofrecer un sacramento como nosotros tenemos. Ahora después vamos a entrar en ese mapa. Tengo dos formas de encarar esto. ¿Bien? La primera forma es la forma básicamente bíblica. Nosotros tenemos a Abraham, del cual hablamos hace 2 semanas. Abraham, aproximadamente hacia el año 2000 a.C., aparece en la historia peregrinando desde lo que era la zona de Mesopotamia, baja la actual Siria y baja después a la zona de Palestina. Aclaro que en ese momento Palestina no se llamaba Palestina, era pueblos, una tierra de cananeos y de otros pueblos que había ahí. ¿Bien? Abraham compra la tierra, Abraham recibe la promesa, pero Abraham, en todo ese interín, tenía una mujer que era Sara, que no podía tener hijos. Entonces, como era la costumbre, si la mujer no podía tener hijos, podía tenerlo la persona más cercana. En este caso, una persona que trabajaba en la casa, la chica, como decimos hoy, ¿no? La chica, la sirvienta, ahí era más fuerte, decía la sierva. ¿Bien? Bueno, y entonces Abraham tuvo un hijo con esta mujer. ¿Qué ocurre? Este hijo nació, Ismael, como querramos decir, pero después nació Isaac, o Itzhak, como sería en hebreo. Todo bien, pero después Sara decía que el otro hijo molestaba el suyo, problema familiar, y Abraham, tipo Pilatos, resuelve la situación. Bueno, mirá, le hizo caso a su mujer, como buen hombre, sí querida, última palabra del hombre, y despedimos a Agar y a su hijo. Miren la situación. Ismael era el hijo de Abraham. Y Abraham lo despide igual. Bueno, situación que qué sé yo, Dios aparece, igualmente le promete a Ismael que su nación iba a ser grande como la arena del mar. Bien, desde ese momento hasta que aparece Mahoma, los árabes descendientes de Ismael, esto para hacerlo corto, los árabes descendientes de Ismael nunca más casi fueron monoteístas. Nunca más. Los árabes se apropiaron de un montón de ídolos y de dioses que los judíos, que los hebreos en ese momento no tenían, y entonces se olvidaron, entre comillas, del monoteísmo dado a Ismael. Ismael fue monoteísta, pero sus descendientes no. Situación por la cual, cuando llegamos al siglo VI de la era cristiana, cuando nace Mahoma, quizás un 19 de enero del año 571 o 570, bueno, año más, año menos en esta época, no varía mucho, cuando nace Mahoma, comienza a aparecer nuevamente en la historia, a partir de su conversión, a partir de que el ángel Gabriel se le aparece, a partir de que comienza a escuchar a Dios de otra manera, aparece el monoteísmo en los países árabes. Más que países, en los territorios árabes, que eran todos politeístas. Abraham era el padre de los árabes y que los árabes tenían que unirse. ¿Por qué? Porque si no iban a ser destruidos por los otros pueblos. Ya desde el vamos empezamos con esta cuestión de la destrucción, de la guerra y de el armarse para poder luchar contra aquellos que nos quitan la tierra o que nos quitan la fe, o aquellos que nos quitan los centros espirituales de reunión. Entonces, en el 622, la Égira, donde él comienza esta peregrinación a Medina, para después finalmente desembocar en la Meca y tomar la Kaaba, esa piedra negra, que después vamos a ver más o menos qué significa y qué es. Hasta ese momento no hubo problema, pero acá, en el 630, comienza ya, a partir de una tregua santa, porque los árabes tienen esta concepción.
Después ahora les voy a explicar la división un poquito que hay entre sunitas y chiitas. Un sunita y un chiita no se pueden ver. No se pueden ver. Se odian, digamos. Pero cuando van al templo, a la mezquita, pueden rezar juntos. No hay problema. Afuera, bueno, agárrense. Pero adentro somos todos iguales. Entonces, ¿qué ocurre? Mahoma se armó un ejército. ¿Bien? Un caudillo armó su ejército, tipo Rosas acá en la antigüedad, siglo XIX, en la antigüedad, siglo XIX, armó su ejército y se fue a evangelizar, entre comillas. ¿Qué ocurrió? En el 630, tregua santa. Esa tregua santa implicaba que antes de peregrinar a la Meca no había guerra. Ok. Pero en el 631 tomó la Caba y tomó toda la península arábiga. Bien. Lo que ocurrió fue que cuando él estaba en su esplendor y cuando ya pensaba expandirse sobre todo hacia Siria para acabar con todo el politeísmo, se murió. Bien. Entonces, cuando él muere, como ocurre siempre, vieron con los grandes líderes. El líder vive, se expande, pero nunca deja un sucesor. Pasó por Alejandro Magno, pasó por Mahoma, pasó por políticos argentinos, que no voy a entrar en tema. No voy a entrar en tema, ya estoy inventado, pero voy a entrar en tema. Bien, murió Mahoma. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Porque esto ya estaba en pleno auge, ya había mucha gente comprometida con este tema. Bien, acá viene la división. Abu Bakr, no sé, los nombres no importan, el suegro de Mahoma se consagra primer califa, primer como rey, digamos, el principal. Pero, si bien organizan los sunitas, que son los ortodoxos, los que siguen la tradición más cercana, hay un problema, porque Ali fue su yerno, el yerno de Mahoma, se casó con la hija más querida de Mahoma, que se llamaba Fátima. Bien, y acá viene el problema dentro del Islam, en el siglo VII. Surgen los sunitas, supuestamente fieles a la tradición de Mahoma, y surgen los chiitas, que reclaman la pertenencia a Mahoma por ser parte directa de la familia. No el suegro, sino el yerno, el que está casado con la hija predilecta. Entonces, los chiitas, que hoy día son la minoría, les voy a explicar la parte moderna de esto, si llegamos hoy, los chiitas son la minoría. Y esta minoría es la más belicosa. La minoría chiita es la más belicosa. Porque uno va al reino de Arabia Saudita, son sunitas. Pero uno va a Irán, son chiitas. Uno va a Siria, son chiitas. Uno va al Líbano, son chiitas. Entonces, cuando uno habla del conflicto árabe-israelí, no es árabe solamente así, no, árabe chiita israelí. ¿Se entiende? Porque no es los sunitas los que están en contra, abiertamente, políticamente en contra de Israel, sino los chiitas, que son los que creen ser la guardia más ortodoxa y más fiel a la guerra santa planteada por Mahoma, la yihad. Bien, ahora después hablo del concepto de guerra santa. Bien, esta división permitió la expansión del Islam. Vieron que a veces ocurre que los grupos, si no pasa algo que viene a romper el problema o viene a romper la unidad, no se expanden. Doy un ejemplo, saltando en el tiempo. Años 70 después de Cristo, viene la destrucción del templo de Jerusalén. Si no hubiera sido destruido el templo de Jerusalén, dicen autores como Paul Johnson u otros, que el cristianismo no se hubiera expandido como tal. ¿Por qué? Porque cuando cae el templo de Jerusalén, los cristianos de origen judío tuvieron que irse y tuvieron que llevar la doctrina, no les quedó otra que salir. A veces el golpe que se puede dar genera la expansión. Esta expansión tuvo causas. ¿Cuáles fueron las causas? La pobreza, el fanatismo, la idea de expandir el monoteísmo y la idea de conquista. Estas cuatro causas hicieron que los árabes, en un siglo, del 660 al 750, conquistaran el norte de África, Argelia, Marruecos, países actuales, parte de Egipto, sur del Asia Menor, el Turquestán, que es todo el sur de Rusia, y España. Miren qué lindo, en un siglo lograron todo. Entonces, a los cristianos, esto los tomó por sorpresa, porque no es que esto ocurre allá al sur de Rusia, ¿qué nos interesa? No,
porque después, cuando el cristianismo logró la unidad en toda Europa, se encontró que estaba cerrado. Europa, en el año 1000, era una gran nación cristiana, como dicen autores así como Jacques Le Goff y demás que son medievalistas. Una gran nación cristiana, toda Europa. Porque todos los reyes tenían un lazo de consanguinidad, eran cristianos, se casaban entre ellos, había alguna guerra, pero el Sacro Imperio Romano Germánico estaba rearmado. Bien, ¿y qué hay alrededor? Musulmanes. Musulmanes con los que tenemos que comerciar, porque si no, no tenemos tela, no tenemos especias, no tenemos comida, y nosotros no podemos vender a nadie. ¿Se entiende? Entonces, el cristianismo siguió avanzando, pero el Islam lo fue rodeando. A la Europa cristiana el Islam la fue rodeando al punto tal que los cristianos después se sintieron ahogados, y ahí empezó el problema con las cruzadas, que ahora también vamos a ver. ¿Qué ocurrió entonces? Cuando hablo del Turquestán, estoy hablando de lo que cuando existía la Unión Soviética era el Turquestán soviético: Afganistán, Kazajistán, Azerbaiyán, Turkmenistán, Kazajstán, bueno, toda esa población del sur de Rusia, que ahora muchísimos también están en Israel, por ejemplo, era el Turquestán. Y todos esos, como los georgianos, Georgia es una nación con mayoría musulmana. Vieron que tiene problemas con Rusia. Y uno dice, ¿por qué los georgianos tienen que ser musulmanes? Bueno, acá tenemos la cuestión. Siglo VIII. Georgia también cae, digamos, entre comillas, bajo el monoteísmo musulmán. Y a partir de ese momento, los reinos que vienen no van a ser cristianos. Cuando llega la Unión Soviética, con el marxismo, con un montón de cosas, y quiere quitarle a los georgianos su idea musulmana, no puede. Ve que ahí se dan cuenta los rusos de que tienen musulmanes en la puerta de la casa. ¿Se entiende? Europa nunca se dio cuenta de esto. Es más, miren qué loco que es la historia política, que dicen lo siguiente algunos autores modernos. Europa, que a veces los europeos tienen esta cosa de no interesarles el otro, ¿no? Europa cambió 6 millones de judíos, porque nadie le dio bolilla a Hitler, y Hitler hizo lo que quiso, cambió 6 millones de judíos por más de 20 millones de musulmanes hoy. Europa es como que, entre comillas, algunos querían deshacerse de los judíos, pero a cambio les vinieron el triple de musulmanes hoy día. Y los musulmanes son la etnia, el pueblo que más crece en el mundo. Se cuadruplica por año la expansión musulmana a través de su descendencia en el mundo. Por la cantidad de hijos que yo he visto en Israel, así como he visto ortodoxos con 8 o 10 hijos, he visto musulmanes con la misma cantidad. Por eso la región de Palestina es un hacinamiento de gente muy grande, porque Palestina, la franja de Gaza, cerca de Egipto, está superpoblada porque están teniendo en promedio 8 hijos por pareja, lo cual es muy común entre ellos, pero en algún momento eso va a explotar demográficamente. Ojo con eso, porque en un tiempo va a ocurrir. Bien, ¿qué ocurre? Primer enfrentamiento con los cristianos, año 732, batalla de Poitiers. Carlos Martel, antecesor de Carlomagno, frenó en el centro de Europa a los musulmanes. Si Carlos Martel no los hubiera frenado, Europa hubiera sido toda musulmana. Pero acá empezó el primer enfrentamiento y los musulmanes se quedaron en España. Ahora vamos a hablar puntualmente de España. ¿Se entiende? Este año es importante, 732. Está perdido en la historia esta fecha. La iglesia estaba con un problema con los iconoclastas, dejamos las imágenes, no dejamos las imágenes, a ver, qué sé yo. Bueno, pero mientras tanto los musulmanes estaban avanzando y hubieran acabado con todo, las imágenes y con los papas, cuando algunos estaban discutiendo. Dejamos la imagen, no la dejamos, el icono, bien, bueno. Piensen que 300 años después, año 1054, la Iglesia Católica sufrió su primera gran división con la Iglesia Ortodoxa rusa. 300 años después de esto, cuando los musulmanes estaban en el apogeo del poder. Y 800 años después, la segunda división, la Reforma Protestante, cuando los musulmanes ya se instalaron en toda el Asia y norte de África. O sea que, aunque hay divisiones dentro del Islam, ellos avanzan igual, no tienen ningún problema. Bien, acá yo puse algunos nombres, como por ejemplo Omeyas. De esta división que surge entre sunitas y chiitas, van a aparecer Omeyas, selyúcidas, almorávides, almohades, que son pueblos dentro del Islam.
no vamos a detenernos en eso. Pero van logrando captar ciudades importantes. Por ejemplo, en el 660, Damasco pasa a ser la capital de los omeyas. Como también vamos a ver acá, por ejemplo, Bagdad pasó a ser capital de los persas, pero ya hechos musulmanes, en el 750. Y son ciudades que mantienen todavía plenamente la religión islámica. O sea, uno dice, a ver, ¿por qué es importante Bagdad? ¿Y por qué es importante Damasco? Bueno, todo viene de esta época, ¿no? Donde se fueron asentando emiratos o califatos. Y de ahí en más, entonces, ese centro espiritual no se movió. La Iglesia quiso, de alguna manera, acompañada por el poder político europeo, mover los lugares santos en Palestina, y no lo logró. Porque después de 8 cruzadas, no lo logró. Las cruzadas las tenemos del 1095 al 1291. 2 siglos y pico de cruzadas, 8 cruzadas no lograron movilizar a los árabes de la zona de Palestina. ¿Se entiende? Bien. Me meto en España un poquito, y ya avanzo y llegamos a la parte doctrinal con el padre Raúl. En el año 711, en plena expansión musulmana, Tarik pasó el estrecho de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar quiere decir en árabe la roca de Tarik, el que los conducía desde el norte de África. ¿Bien? Vieron que Marruecos y España están con el litigio por ese lugar, ¿no? Es un ejemplo de colonialismo también, ¿no? No quiero citar quién habla de colonialismo en la actualidad, pero bueno, nosotros también tenemos nuestro colonialismo cerca. Bien, a partir del año 711 hasta el año 1492, ¿le suena ese año? 1492, España va a estar casi completamente ocupada por musulmanes, salvo los reinos del norte, ¿no? Castilla, Aragón, León, los vascos. Pero después van a empezar los cristianos lentamente a bajar hasta terminar expulsando a los musulmanes de España. Acá tenemos el Califato de Córdoba, año 1002. Califato de Córdoba. ¿Por qué Córdoba? Porque Córdoba pasó a ser la capital de este califato. Cuando digo califato, digo reino. Reino independiente de Bagdad, reino independiente de Damasco. Fíjense, todo esto de España era musulmán. Toledo, bueno, también había una convivencia con judíos muy fuerte. Sevilla, Granada, Cuenca, Zaragoza, Huesca, Nájera, Leiría, Lisboa, Badajoz, Mérida. Uno dice, a ver, cuando nosotros hablamos de España, decimos la península ibérica. Antes de todo esto, uno de los pueblos que habitaba la península española eran los íberos. Íberos, aparentemente un lenguaje muy antiguo, quiere decir hebreos. Los íberos, aparentemente, dicen algunos, esto habría que estudiarlo, son una descendencia muy antigua de las tribus perdidas de Israel que llegaron y poblaron por lo menos el centro de la península. No lo sabemos, ciertamente, pero había una conexión acá. Y esta conexión entre judíos, árabes y cristianos quedó hasta hoy día. Después, cuando veamos más fotos y el padre Raúl explica algunas cosas, van a ver que muchos de nosotros tienen que ver con los musulmanes, tienen que ver con los judíos, sobre todo en las construcciones. Fíjense que, de alguna manera, España no esperaba esto. En realidad, España no era la España actual, era un reino visigodo, que fueron ganados en batalla por los musulmanes. Musulmanes que, desde con los almorávides y los almohades, lograron conquistar durante muchos siglos la península ibérica, desde el 711 hasta 1492. ¿Qué ocurrió en 1492? Se barrió todo esto de musulmanes y vino la unificación de los reyes católicos. Y todo quedó unificado en forma política, religiosa, económica y social. La expulsión de los judíos y la expulsión de los musulmanes, los moros. Si uno va a Israel hoy día, los israelíes no le dicen le dicen muslims, pero en realidad cuando hablan en español moro uno dice moros, porque quedó esto todavía quedó esta idea. Entonces, todos estos siglos, desde 711 hasta 1492, los musulmanes van a dominar la península ibérica. Y en ese lapso de tiempo, Europa seguía construyéndose. ¿Sí? Seguía construyéndose como un continente cristiano, pero tenía enquistado
para ellos, hablando para ellos, este cáncer musulmán que no les permitía ser plenos. Y acá se creó el reino del Al-Andalus, de Vir Andalucía. ¿Okay? Entonces, ¿cómo puede ser que la Europa cristiana era tan poderosa y no podía expulsar acá a los musulmanes? Es que los musulmanes eran muy poderosos. Bien, entonces, tardó mucho tiempo esto en ocurrir. Tenemos el caso, alguno lo leído en la escuela, el Mío Cid, el cantar del Mío Cid, la gran gesta, la gesta y la caballería, el meter de clerecía, el meter de caballería, y los sabios, y Alfonso el Sabio, y las cantigas, todo eso en esta época intentando barrer completamente a los musulmanes de una forma u otra. Cuando los musulmanes se van de España, y también los judíos, España quedó muy desangrada. Tuvo su siglo de oro, pero después España cayó en un declive por haber olvidado muchas de sus tradiciones. En el mapa 3, ahí me ayuda, mapa 3, ahí va. Tenemos acá algo muy somero de lo que han sido las cruzadas. Bien, con esto me salto un poco en la historia. Vamos al siglo XI hasta el siglo XIII. Estamos hablando de las cruzadas. ¿Por qué cruzada? Esto de cruzado, no cruzado porque estaba de buen humor, sino de cruzado, algunos dicen por la idea esta de las cruces que se utilizaban, o que tenían las caballerías o los templarios como una orden religiosa, en la lucha contra el infiel. Guarda con esto, porque el concepto de yihad islámica surge a partir de la segunda cruzada. Yihad islámica, si suena, ¿se entiende el término? Entonces, ¿qué ocurre acá? Cuando yo voy a leer escritos hoy día en diarios árabes como Al Jazeera u otros, ellos se refieren a la lucha de Estados Unidos contra Irak, o que quiere hacer contra Irán, como una nueva cruzada. El árabe musulmán quedó pero tan herido históricamente por las 8 cruzadas, que hoy día considera que el ataque contra cualquier país árabe es una cruzada, es una nueva cruzada. Entonces el concepto de guerra santa cobra más valor para ellos, lo cual no es aprobado por la mayoría el hecho de que una persona vaya y se inmole y pierda su vida a cambio de quitar la vida de los demás. Porque algunos espiritualizan tanto la yihad islámica dentro del Islam que dicen que en realidad la guerra es contra uno mismo para ser purificado, no contra otra persona matándola. Bien, de estas 8 cruzadas no todas llegaron hasta Palestina. Algunos se encontraban reinos húngaros, o por ejemplo en la isla de Malta, o en Turquía encontraban riquezas y se quedaban por ahí los cruzados. De vicio robaban por ahí, mataban por ahí, y no llegaban hasta Palestina. Volvían y el Papa los mandaba de nuevo, o el rey que tenían de turno los mandaba de nuevo, porque no habían cumplido con la misión. Pero, bueno, algunos llegaron y conquistaron Jerusalén, y después la perdieron, por ejemplo con Saladino, siglo XIII. Ahí se perdió Jerusalén ya definitivamente, y quedó el poder musulmán. Cuando llegamos al siglo XVI, los turcos otomanos van a dominar la zona de Palestina hasta el año 1918, cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Como Turquía se alió con Austria, Hungría, Prusia y todo eso, y perdieron la guerra, Turquía tuvo que entregarle a los aliados, en este caso Inglaterra, cuando no, las tierras. Entonces Inglaterra, cuando no, armó un protectorado, pacificando. Y después vino la formación del Estado de Israel y empezó todo el lío de nuevo. Eso en otro momento lo podemos hablar. Entonces, fíjense, acá tenemos almorávides, almohades y almohades que se mantienen en las otras cruzadas. Las cruzadas no iban generalmente contra este lugar, iban todas a Tierra Santa. ¿Por qué? 3 causas. Causa política. No queremos que nos ahorquen esta gente y nos invadan desde el Asia hacia el continente europeo y hagan una suerte de pinza y nos cierren, básicamente. Causa económica. Necesitamos comerciar con otras partes del mundo y estos tipos nos están cortando el paso, no nos dejan pasar. O si no, comerciamos con ellos. Bien. Y después tenemos la causa religiosa. Los lugares santos estaban en posesión de los musulmanes. Por lo tanto, había que recuperarlos. Y mucha gente mezclando, así como pasó en la llamada conquista de América, la mal llamada conquista de América, se mezcla el oro con la fe. Y algunos van por una cosa y otros van por otra. Lo cual, por eso la iglesia ha pedido perdón por este
el caso de las cruzadas. Por eso decía el documento que leí, olvidando el pasado, pero no olvidando, ya está, se acabó, no, olvidando con una suerte de introspección. Bueno, nos equivocamos, borrón y cuenta nueva, pero en serio. Lo cual es muy complicado en la historia y en la política, pero hay que hacerlo, nos toca a nosotros. Entonces, yo acá puse una pequeña línea de tiempo que arranca desde el siglo V y llega hasta la actualidad. Este año, 1453, es importante porque cayó lo último del Imperio Romano de Oriente, que era Constantinopla. Y entonces ahí se cierra ya toda la aproximación del Islam, toda la aproximación del Islam a Europa. Por eso encontramos que en Yugoslavia hay musulmanes, porque hubo enclaves musulmanes en muchos sectores de Europa, y cuando vino la guerra de Yugoslavia entre croatas, serbios y bosnios, los que llevaron la peor parte fueron los bosnios, porque fueron los más masacrados por ser musulmanes, y los croatas y los serbios los consideraban de segunda, ¿no? Vieron que Europa es un polvorín siempre de problemas. El problema mayor fue contra los bosnios, y después entre croatas, católicos y serbios ortodoxos. Pero eso es otro tema. Entonces, ¿qué ocurrió? Fíjense, si yo señalo con la mano lo que hoy día es musulmán, señalo con la mano lo que hoy día es musulmán. Miren esto, Europa siempre ahí, casi encerrada. El único enclave occidentalizado que tiene hoy día Europa es Israel, que geopolíticamente es un estado tapón, que le va a permitir a cualquier potencia poder llegar hasta ¿dónde? Hasta Irán. Porque es como una pista de aterrizaje y de ahí puedo bajar y llegar hasta Irán o hasta Rusia. Esto es otro tema que es geopolítica. Bien, bueno, cerramos con esto. Vamos al break y después seguimos con la parte doctrinal. En resumidas cuentas, la historia musulmana va desde el siglo VI hasta la actualidad. Si yo resto 21 menos 6, 15 siglos de historia musulmana, en los cuales guerras, doctrina, islam, malos entendidos, persecuciones, cruzadas, guerras mundiales, todo metido en esa bolsa de 15 siglos, que nos da como resultado que la población musulmana se cuadruplica por año y que en 50 u 80 años va a ser muchísimo mayor que la población católica. Muchísimo mayor. Así como los desiertos van ganando 2.000 kilómetros cuadrados por año, así el Islam va ganando millones de adeptos por año. También de adeptos en Occidente. Gente que considera que el Islam es lo más perfecto en cuanto al monoteísmo. Y cierro con esto. Lamentablemente la figura que tenemos del Islam es la figura que hoy día también la propaganda imperial, digamos, por así decirlo, en términos históricos, nos va mostrando. Después vamos a ver algunas cosas del Corán y demás, para ver que no siempre es así el Islam, que no es así en realidad el Islam, y que a veces la exacerbación de la guerra, que saca lo peor de nosotros, puede conducir a que haya malos entendidos en el mundo, desde el lado cristiano, desde el lado musulmán y desde el lado judío, porque estamos ante la inminencia de una guerra en Irak. Ya los periódicos israelíes lo anuncian. Entonces, de vuelta a la cruzada para los musulmanes, de vuelta a conquistar los lugares que corresponden supuestamente a Occidente. Seguimos con lo mismo. Lo importante es no repetir la historia entre nosotros y lograr una comunidad firme. Muy bien, cerramos esta parte, tenemos el break 10 minutitos, 15 y volvemos para la parte doctrinal. La sección que abordamos, que es la parte ahora doctrinal. La parte histórica la abordó Martín, y claro, después va a haber un tercer momento de las preguntas. Vamos a ver. Bueno, buenas noches. Bueno, quería pautar. Bueno, hemos aprendido mucho y una anécdota cito simplemente acá cuando Martín decía que en 1453 cayó Constantinopla, que era el último bastión que quedaba de lo que había sido el Imperio Romano de Oriente. Ustedes habrán escuchado hablar muchas veces que se dicen discusiones bizantinas, ¿no? Son discusiones bizantinas.
¿De dónde viene? Viene de ahí. Constantinopla se llamó Bizancio. Y da la casualidad que justamente cuando los musulmanes estaban por invadir Constantinopla, los monjes estaban pensando de qué tipo de tela tenían que ser los ornamentos, si de seda o de algodón. Pasaba lo mismo que pasó con la batalla de Poitiers, ¿no? Exactamente igual, se repetía la historia. Discutían eso mientras los musulmanes avanzaban y de hecho en un día cayó Constantinopla, el 29 de mayo, concretamente de 1453. Y ahí quedó discusiones bizantinas, discutir cosas que eran muy pavadas, ¿no? Cuando están pasando realmente cosas mucho más graves. Bueno, eso simplemente como una anécdota. Ya que estamos viendo algunas diapositivas, eso que acaban de ver que es el nombre de Alá escrito en árabe. Esto es lo que es. Se dice monograma, así, ¿no? Bueno, ahí dice Alá. Como es muy simple de escribir. Bueno, vamos entonces ahora a ver la parte doctrinal del Islam. Algo también ya dijo Martín en la parte histórica, pero para ver cuáles son los fundamentos doctrinales, los principios doctrinales que tiene el Islam. En primer lugar, y esto Martín lo recalcó mucho, es el tema del monoteísmo. Ellos son monoteístas de manera absoluta, y ese es el gran problema que tenemos en el diálogo ecuménico con el Islam. Ellos nunca van a aceptar, claro, interreligioso, perdón. Muy bien la corrección. El diálogo ecuménico es con los cristianos. Con las otras religiones el diálogo interreligioso. Es un gran problema que tenemos porque ellos nunca van a aceptar el tema de la Trinidad. De hecho, en el Corán a Jesús se le dan varios nombres. Se lo llama el gran profeta, el siervo de Dios, la palabra de verdad, pero nunca el Hijo de Dios. O sea que el tema trinitario es también un escollo ahí para lograr una unidad con la religión musulmana. El término musulmán viene de muslim, que significa fiel. Y el término islam significa sumiso a Dios, sumisión a Dios. O sea, nosotros lo conocemos por musulmanes o islámicos. En realidad yo sé que no todos los islámicos son musulmanes, no todos aceptan esa sumisión a Dios. Es casi como una especie de, lo vamos a ver después, el tema de la predestinación. Hay casi una predestinación en el islamismo. Bueno, les decía que entonces como fundamento doctrinal el monoteísmo. Con eso luchó Mahoma, como lo explicó Martín, contra todos los cultos politeístas, idolátricos que había en aquel tiempo. Mahoma proclamaba que hay un solo Dios, y es Alá. Por eso fue combatido, fue apedreado, fue perseguido, pero él siguió insistiendo que hay un solo Dios, que es Alá. Y él es el profeta de Alá. De hecho, él es el que recibe la revelación. El ángel Gabriel, que es el que le entrega el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes. Corán significa recitación, porque el Corán se recita, está escrito en prosa, en suras. Cada capítulo lo llaman suras, son 114 suras. Bueno, el Corán es un libro que se recita. Y en este libro, ¿qué es lo que está escrito? Bueno, hay de todo. Se habla de los profetas también del Antiguo Testamento, se citan evangelios apócrifos, se habla de Jesús, como les dije, se habla de María también, y se habla de otro tipo de enseñanzas que tienen que ver con propiamente la religión islámica, que después la vamos a ver. Bien, Mahoma, el profeta de Alá. De hecho, en las mezquitas, si vieron por ahí alguna imagen, en las mezquitas no hay imágenes dentro de la mezquita. Lo único que hay son inscripciones, vamos a ver ahora el tema de la vestimenta. Hay inscripciones en las mezquitas que en árabe dice Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Eso es casi como una profesión de fe de todo musulmán. Esta es la mezquita de Córdoba, de España, que decía Martín, qué belleza, ¿no? Realmente ahí se dio lo que se llama para nosotros la liturgia mozárabe, la mezcla
latinismo con el islam. Bueno, les decía entonces que lo único que se puede leer en las mezquitas, esta es la mezquita de Israel, la mezquita de la Roca, que veíamos también cuando vimos el judaísmo, que está construida justamente en el lugar donde estaba el templo de Jerusalén. Como hacen amigos antes de entrar en las diapositivas, vamos a hablar de la forma. Volvemos al monoteísmo. Mahoma como el profeta de Alá, el Corán como libro sagrado que recibe Mahoma primero una revelación. Bueno, eso es un tema discutido, cómo fue que apareció el Corán, libro sagrado para los musulmanes, que decíamos que se recita. Ellos tienen oraciones rituales. Oraciones que deben hacer cada día, en distintos momentos del día. Y acá les cuento una anécdota que nos llamó la atención. A nosotros estábamos en Israel, en un restaurante, éramos un grupo de sacerdotes, estábamos almorzando, y de pronto vemos un musulmán que se levanta con su alfombrita bajo el brazo, se pone en un rincón, pone la alfombra en el suelo y se pone a orar. Todos nos quedamos mirándolo, imputable. Hizo sus oraciones, terminó, envolvió la alfombra y se volvió a su lugar. Yo digo, eso a veces no lo hacemos los católicos. Nos da vergüenza hacer el final de la cruz, vamos por la calle, o ir rezando el rosario. Ellos no tienen ninguna vergüenza. Delante de donde estén, obviamente se notaba que una persona practicante de su fe, ahí delante de todos él, con su alfombra, esto es importante lo de la alfombra, porque no tienen que tener contacto con el suelo cuando oran. Por eso se quitan los zapatos también, para no entrar con nada contaminado al lugar sagrado. Fíjense que es todo alfombrado, es toda alfombra y entran descalzos. Si es que logramos ir a la mezquita de Palermo, que tenemos en vista, vamos a tener que descalzarnos. No se puede entrar con calzado. Y recuerdan que Jesús en una parte dice: si en una ciudad los rechazan, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Esto también viene de la tradición, porque los judíos, en tiempo de Jesús y antes también, antes de entrar, si venían del exterior, o sea, si venían de fuera de Israel, antes de entrar tenían que quitarse el calzado y sacudirlo, para no entrar con tierra pagana a la tierra santa. Bueno, esto le quedó también por tradición, lo heredaron de los musulmanes, y ellos cuando entran a un lugar sagrado no pueden entrar con calzado para no contaminar el lugar. Bien, oraciones rituales entonces decía que manda el Corán. Dice así, les leo textualmente: glorifica a Dios por la mañana y por la tarde, que sea alabado en los cielos y en la tierra, al mediodía y después del mediodía. Esto dice el Corán. Ya que como parte de su creencia están este tipo de oraciones, como le contaba este musulmán. Además de las oraciones tienen el tema de la limosna. La limosna, que le da también un carácter bastante sagrado al tema de la limosna, porque es un desprendimiento. Ellos tienen que desprenderse de lo que tienen. Y dice el Corán que cuando se hace limosna, se abren las puertas del paraíso, se cierran las del infierno. Los demonios son atados a las patas y solo los que observan estas limonas o estos actos así de piedad se salvan. Fíjense qué importancia le dan al tema de la ayuda, ayudar al otro, de compartir con el otro. Obviamente quizás no todos lo hacen, tampoco nosotros todos cumplimos los mandamientos, tampoco ellos. Pero, como le decía también Martín, en el Corán hay cosas muy lindas. El Corán insiste mucho en la hospitalidad, hay que ser hospitalario, hay que ser agradecido, hay que ayudar. Y sobre todo, alabar a Dios, a Alá. Como así también hay otras partes que no están muy claras a dónde apuntan, llamando a la conversión, por ejemplo, de judíos y cristianos, y si es necesario hacerlo como sea.
Ahí eso le dio pie a muchos fundamentalistas a interpretar esos llamados del Corán. Ahí hay un musulmán leyendo el Corán. Ese llamado del Corán, interpretándolo de manera literal, y es lo que provoca estos atentados, estas luchas, la famosa Jihad o Guerra Santa. Bien. Otra característica del Corán es la obligación del Corán, de los musulmanes, es la obligación de peregrinar a la Meca. Aunque sea una vez en la vida, todo musulmán debe visitar la Meca. La Meca, donde está esa famosa piedra negra, la Kaaba, que es justamente ahí está, la piedra negra, que nosotros somos musulmanes. ¿Qué significa la piedra negra? ¿Qué significa la piedra negra? En realidad, según dicen, parece que fue un meteorito. Eso sí, Martín, ustedes. Es un meteorito que, cayó en ese lugar. Ahí quedó, según dicen, Mahoma lo acomodó el chiquito, ¿no? Le dio forma. Y él, desde ahí, justamente, desde ese lugar, él predicaba. Y él llamaba a que todos se convirtieran a Alá, que era el único Dios. No hay más Dios que Alá. Eso predicaba desde esa piedra. Hoy la revisten, de hecho está cubierta, ahora le ponen como tipo paños, le ponen adornos. Y ven la cantidad que rezan en torno a la piedra, ahí están todos postrados. Miles y miles. Tienen que dar 7 vueltas en torno a la piedra negra. El que va a visitar debe dar 7 vueltas a la piedra. Esa es otra de las características. Además del ayuno del mes de Ramadán, que es por el mes de agosto, estaríamos ahora casi. Creo que cuando Martín llamó para preguntar si podíamos ir a Mequita, le decían que acababan de terminar el ayuno de Ramadán. El ayuno también para ellos es muy importante y además es una forma de purificación interior. No comen desde que amanece hasta el anochecer, hasta que se va el sol. Tienen que observar el ayuno. Pueden comer durante la noche. Aquí tienen un calendario islámico. Aquí estaría en agosto, el que dice, no sé si se nota, Ramadán. Ese es el mes del ayuno. El ayuno también, según enseñaba Mahoma, traía grandes bendiciones para aquellos que lo observaban. Aquellos que se privaban de alimentos eran bendecidos por Alá. Como les decía, el Corán, como libro sagrado, como libro, según Mahoma, recibido por nada menos que el arcángel Gabriel, es un libro que cita a muchos profetas del Antiguo Testamento, cita evangelios apócrifos, cita obviamente a Jesús, y le da a Dios 99 nombres. ¿Por qué 99? Porque ellos dicen que el número 100 solamente Dios lo conoce. Tiene 99 nombres, Dios. Entre ellos, muchos que nosotros también le damos a Jesús. Por ejemplo, dice que es misericordioso, todopoderoso, bondadoso. Muchos nombres que son propios también de nuestra fe. También se le dan a Alá en el Corán. Esos 99 nombres que ellos le atribuyen. Mahoma conoció el cristianismo y conoció el judaísmo, obviamente que sí. Él conoció el cristianismo y también el judaísmo. ¿Qué sucede? Él conoció el cristianismo en una deformación del cristianismo. Pues lo que él conoció, en realidad el cristianismo, eran 2 herejías del cristianismo. Era el monofisismo y el nestorianismo. Estas herejías existían en tiempos de los primeros siglos del cristianismo. Cuando se hicieron los primeros concilios, se combatió a estas herejías y por orden de los emperadores, sobre todo de Teodosio el Grande, estos cristianos fueron expulsados de los límites del imperio. ¿Sí? Estoy metiendo Martín, perdón, en la parte histórica. Estos cristianos fueron expulsados y muchos fueron a Arabia, pero ahí seguían viviendo su fe cristiana con estas deformaciones. ¿Qué es el monofisismo? Monofisismo quiere decir una sola física, una sola naturaleza.
Son los que creían que en Jesucristo solamente había una naturaleza divina, no hay naturaleza humana. Y el nestorianismo, por otro lado, es otra herejía también condenada. Nestorio profesaba que la Virgen María no era madre de Dios, sino madre de Cristo. No se la podía llamar madre de Dios, madre de Cristo. Bueno, estos son los cristianos que conocen Mahoma. Obviamente, por una fe, les decía, deformada. Ahora, si hubiera conocido el verdadero cristianismo, si hubiera convertido al cristianismo, no podemos saber, ¿no? O sea, eso no sabemos, quizás sí o no, ¿sí? Pero él lo conoció. Lo mismo que le pasó con el judaísmo. Conoció una rama del judaísmo que también, con sus costumbres y tradiciones, quizás que él le provocó rechazo, así como estos cristianos. Y empezó él a predicar su creencia, su fe. ¿Sí? Decíamos que hay dentro del Islam y dentro también del cristianismo, como lo hay del judaísmo, como lo hay en todas las religiones, hay grupos fundamentalistas. El fundamentalismo quiere decir, yo tengo la razón, yo tengo la verdad y tengo que combatir a todos los que no piensan así. Bueno, esto, hoy lo vemos, sigue siendo muy fuerte, sobre todo, por ejemplo, los talibanes. Los talibanes son grupos fundamentalistas, donde sobre todo la que sufre mucho es la mujer. La mujer no tiene derecho a nada. Ustedes la vieron, ahora vamos a ver el tema de las vestimentas, usan el burka. El burka es una vestimenta que las cubre totalmente, solamente le dejan una especie de rejilla para que puedan ver. Acá está, el burka. Así se visten las mujeres, sobre todo las que están en estos grupos fundamentalistas. Oculta completamente el cuerpo, una rejilla de tela en los ojos permite que la mujer vea, pero no se vista. Y las manos también se cubren, o sea, nada de su cuerpo se ve. Eso es en la casa, eso es en la vía pública, ¿no? En la vía pública, sí. Solamente pueden descubrir en la casa, pero no delante de extraños. Y me causó, bueno, un poco de gracia, una vez que vi varias mujeres así con el burka sacándose una foto. ¿A quién se le va a mandar la foto? Como para definirla, ¿no? Bueno, estaban todas en poses sacándose una foto en una plaza. Y he visto también en Israel mujeres así con el burka manejando. No sé cómo hace, pero más que así iba manejando en esa parte, la camioneta. Era liberal. ¿Cómo se atrevió? ¿Cómo se atrevió a manejar? Israel tiene más libertad. Si ha estado en otro lugar, seguramente no te han permitido ni subir a un coche. Otra vestimenta tenemos el hijab, así como se ve. Es un pelo característico de las mujeres árabes, de salir de la cara. Y muchas mujeres lo llevan como un signo de identidad. Fíjense que hace poco hubo toda una discusión, y hay muchas discusiones en Europa por este tema. Porque hay muchos musulmanes, cada vez más. Francia está lleno de musulmanes, Inglaterra está lleno de musulmanes. Entonces, la discusión era por qué tenían que usar el velo. Y hoy sigue siendo un tema discutido. En el colegio las obligan a ir sin velo. Pero para ellas es algo que forma parte de su tradición. Entonces se niegan a ir al colegio sin el velo. Luego tenemos el niqab, que es una prenda que cubre hasta la rodilla y solo deja libre los ojos. Se combina con otro velo para los ojos. Tipo, como los grupos de la ETA, ¿no? Se ven los ojos solamente. El shaila es un pañuelo largo y rectangular usado en la zona del Golfo Pérsico. Este velo se coloca alrededor de la cabeza. Ya es una onda